está mi PC? Ponga aceptar ahí en la ventana que está al medio y se va a abrir. Ya, perfecto. Ya. Ah, qué rápido. A ver. Bueno, esto está en la cartografía. Recibieron lo que les envié, ¿no? Le he añadido la parte referente al organismo ahora. Y lo veis la cartografía, no lo veis. Bien. Y me voy a apoyar en esto primero y luego voy a poner. Ya. Surrealismo, ahí tienen primero que todo la cronología, primera manifestación 1919, es decir, estamos pensando justamente inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial y más o menos coincidiendo con el periodo también del dadaísmo, ¿no? Cuando Breton y Philippe Soupault, ¿no?, comienzan a experimentar con la escritura rápida, ¿no?, la escritura que está inducida por el automatismo sintáctico. Ya voy a explicar lo que es eso, ¿no? Quedarán impresionados con la considerable riqueza de imágenes de una calidad tal que no hubiéramos sido capaces de conseguir ni en un solo caso escribiendo normalmente, ¿no? Ese es un texto que si les apetece el tema, es un librito pequeñito, está por ahí en cualquier librería, se llama Los Campos Magnéticos, ¿no? Está escrito por Breton, ¿no? Aquí hay diferentes cronologías. La mayoría de los historiadores da la fecha del primer manifiesto, 1924, como fecha de nacimiento, o sea, nacimiento ya institucional por el surrealismo. Y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial como fin. En ese momento se produce la gran exposición de los surrealistas, exposición que Breton se le encarga de Shaw, que es una exposición muy extraña y muy interesante, ¿no? El movimiento se extenderá a Bruselas, o sea, varios sitios de Centro Europa y las Canarias, porque fue un grupo digamos, surrealista Canarias, ¿no?, Tokio y México, ¿no? Es decir, el surrealismo en sentido estricto se desarrolla entre Dada, es usted que Sara, que es un poco el fundador de Dada, se une al grupo surrealista en 1930, ¿no?, y el existencialismo. El existencialismo es la filosofía, digamos, que, vamos a ver, el primer filósofo ahí decisivo es Heidegger, ¿no? Martin Heidegger, en 1927 escribe el Tratado de Filosofía más influyente del siglo XX, que es Ser y Tiempo, Sein und Zeit, ¿no? Ese texto, luego después en Francia se va a tener una gran recepción y la figura importante en Francia va a ser Sartre, Jean-Paul Sartre, ¿no?, que va a escribir otro gran tratado que se llama El Ser y la Nada, L'Être et le Néant, ¿no? Y eso es el existencialismo. La idea central no les voy a explicar lo que es el existencialismo porque nos llevaría a vuelta, ¿no? Pero que va a ser la corriente filosófica dominante después de la Segunda Guerra Mundial. Pero de alguna manera también se puede decir que la influencia del surrealismo se extiende todavía más, ¿no? O sea, se extiende hasta incluso mayo del 68. Mayo del 68 es el gran evento de mi generación, ¿no?, que se produce en Francia, se produce un levantamiento, sobre todo en el mundo estudiantil, y es un movimiento muy complejo de grupos socialistas, libertarios, anarquistas,
y que va a influir enormemente en todas las universidades después, ¿no? Los profesores después de eso, hasta ese momento lo habitual era la clase magistral, ¿no? El profesor daba la clase, ¿no? Pero a partir de ese momento el profesor se va a abrir a una cosa mucho más interactiva con los alumnos, ¿no? Por ejemplo, yo, poco después de mayo del 68, en septiembre del 68, me dieron una beca de España para Turín. Estuve en Turín como 8 o 9 meses, en Italia, en una cosa que se llama el Institut d'Université de Europeo, Instituto Europeo de Estudios Europeos, ¿no? Bueno, ahí tuvimos profesores de Sorbonne, de Oxford, de diferentes sitios, y éramos un grupo muy pequeño. Y, por ejemplo, porque se podía elegir historia, derecho y economía. Yo elegí historia y éramos, con tus 7 alumnos, tuvimos profesores pero verdaderamente increíbles, ¿no? Y el que nos daba historia era el que había sido el experto en historia de la China y de Vietnam y profesor de historia de la China en Sorbonne, que era Jean Chenot, ¿no? Chenot dijo: quiero hacer un experimento, quiero tratar con ustedes de darles ideas un poco de la historia universal, ¿no? Es decir, ese tipo de experiencia, de experimento, era como imposible antes de mayo del 68, ¿no? Pero a partir de ese momento los profesores se abren muchísimo más a ese tipo de experiencias, ¿no? Bien. Entonces, por eso digo que de alguna manera se extiende el surrealismo, esta idea de cambiar la vida, de cambiar la apariencia de la vida y la apariencia de la vida, se extiende hasta el mayo del 68, que el gran cartel de mayo del 68 es la imaginación al poder, ¿no? Es como lo más emblemático, ¿no?, de ese periodo, ¿no? Interesante el hecho de que los surrealistas manejan, digamos, todo un elenco de publicaciones, libros, por supuesto, revistas, tuvieron varias revistas, ¿no?, exposiciones, manifestaciones públicas, panfletos, Operación Comando. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Eran generalmente operaciones de provocación más bien, ¿no? Y encuestas también, ¿no? Su primer órgano de difusión va a ser la revista de literatura, ¿no?, literatura, fundada en 1919 por el triunvirato Aragón, Bretón, Supot, ¿no? Aragón era un poeta, Bretón venía de la psiquiatría, más bien, pero era un poeta también, podríamos decir, y Supot era poeta. Crean en 1924 la Oficina de Investigaciones Surrealistas, ¿no?, con sede en la rue Grenelle. Otras revistas serán El Minotauro, Surrealismo al Servicio de la Revolución, Archibald, ¿no? En todas ellas opusieron a los diarios, digamos, a la objetividad dudosa y al conformismo, un modelo subjetivo, imaginativo, centrado en la poesía y la fotografía, las interpelaciones y la experimentación. Interesante que ellos mismos hacían las revistas, ¿no? O sea, no es que encargaran la revista a otros, sino que ellos mismos hacían las revistas, ¿no? Aquí están un poco los miembros. Luego vamos a buscar alguna imagen donde aparezcan todos, porque hay imágenes donde están todos, ¿no? Y ya participan, bueno, una serie de personajes. Ahí está de químico también, ¿no? Luar, ¿no? Supot, Desnol, Aragón, ¿no? Luego se van a añadir Sarah, Mansart, Salvador Dalí, Yves Tanguy, Maxence, Becquerel, Man Ray, Alberto Giacometti. Giacometti, ya saben ustedes, es un escultor. Vamos a ver cosas de Giacometti. Digamos, para tener una perspectiva ya, porque una cosa importante, el surrealismo no es un movimiento propiamente artístico, sino que es un movimiento mucho más ambicioso, es un movimiento poético en general, o sea, que se expresa en la literatura, en el arte,
mucho más cosas, digamos, ¿no? Se van a añadir, como les digo, una serie de personajes Belmer, como esa muñeca de Belmer, ¿no? El fotógrafo Garzai, Del Bo, que es un belga, Magritte, que a quien ya conocen, Masson, Joan Miró, el español, el mallorquí, ¿no? Mata, Meret Oppenheim, una mujer, como así podemos ver algunos ahí, y Pablo Picasso. Entonces va a tener un periodo que es un periodo surrealista también, Picasso, ¿no? Aunque él, evidentemente, que su momento culminante es el cubismo, pero también tiene un periodo surrealista. Definición que da en el Manifiesto Surrealista de 1924, que se lo he traído, por eso me tardaba un poquito más, porque no había llegado a Juan Carlos. Bien, esta definición es la definición que ellos mismos, que el mismo Breton, el manifiesto está redactado por Breton, en 1924, surrealismo, sustantivo masculino, automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral, ¿no? Piensen ustedes, cuando vean esta definición, inmediatamente en el concepto de asociación libre en Freud. Ustedes saben, ¿no? Cuando, digamos, lo típico del psicoanálisis, ¿no? La persona se tumba en el diván y empieza, y el psicoanalista, el analista le dice, empieza a decir cosas, palabras. Trate de no estar pensando lo que va a decir, sino que suéltelo, digamos. Entonces, en cierto modo, por eso dice, es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, o sea, en el cual de alguna manera desaparecería el espíritu crítico, la crítica, lo que uno va a decir, la censura moral. Tampoco hay ninguna pretensión de que tenga buen gusto aquello que vas a decir. Por eso dice, ajeno a toda preocupación estética o moral, ¿no? Y aquí hay un texto de Breton que habla un poco cómo él entra en contacto con esto, ¿no? La importancia de Freud es siempre, no se puede, digamos, disminuir porque es enorme en todo el movimiento, ¿no? Preocupado completamente con Freud, como estaba en aquel momento, y familiarizado con sus métodos de examen, o sea, con el psicoanálisis, en estas palabras, y con la asociación libre, que había tenido ocasión de practicar con pacientes durante la guerra, ¿no? Decidió obtener de mí mismo lo que se pretende obtener de él, un monólogo dicho con la máxima rapidez posible, sobre el que la mente crítica del sujeto no debe imponer ningún juicio, que en consecuencia no sufra las trabas de la más mínima resistencia y que debe ser lo más exactamente posible del pensamiento ordenado, ¿no? Es decir, más o menos lo que he dicho antes, ¿no? La mente crítica del sujeto desaparece, ¿no? No hay ninguna traba ni moral ni estética que se oponga a lo que tú vayas a decir, y en fondo que habla el psicoanalista lo que tiene que es un poco hacer sentido un poco de todo eso, ¿no? Ya saben ustedes que el psicoanálisis también, el otro sistema a través del cual funciona es el sueño, ¿no? La gente que se psicoanaliza tiene que llegar con su paginita escrita donde cuenta el último sueño que ha tenido, donde cuenta las últimas batallitas, ¿no? En fin, eso es lo típico del psicoanálisis, ¿no?
Breton, Eloire, Aragón y el grupo investigaban las posibilidades del automatismo y de los sueños por medio del uso del hipnotismo y de las drogas. Desecharon estos experimentos después de que en un trance hipnótico hubiesen querido suicidarse en masa, ¿no? El manifiesto habla de una actividad natural, no inducida. Importante eso, ¿no? O sea, que no hay un recurso a las drogas en el caso del análisis, ¿no? Fuentes de inspiración, punto importante. Esto es lo primero que se ocupa el manifiesto que ustedes tienen delante, es analizar cada una de estas fuentes de inspiración. La primera, el sueño, digamos, ¿no? Porque efectivamente, ¿por qué razón? ¿Por qué razón el psicoanálisis le da mucha importancia al sueño? ¿Lo saben ustedes? Porque es del inconsciente. Claro, porque de alguna manera en el sueño los elementos críticos, los elementos morales, todo eso como que desaparece, ¿no? Y tanto es así que cuando uno despierta, en el momento de despertar uno puede recordar el sueño, pero inmediatamente después se olvida, porque vuelve a funcionar la censura moral, ¿no? Esa es la tesis de Freud, ¿no? Inmediatamente después empieza a funcionar la censura y entonces uno se olvida del sueño, ¿no? Entonces en el sueño habría un material, por así decirlo, inocente, de cierto modo, que no tiene y también que expresa supuestamente el inconsciente, ¿no? El sueño, la infancia, la imaginación, la misma potencia que fue la potencia más importante en el romanticismo, vuelve a serlo en el surrealismo, ¿no? Es como una versión diferente, claro, de lo que fue el romanticismo, ¿no? Y la locura. Y la locura también justamente porque se rompen un poco los esquemas racionales, que va a ser uno de los temas de los surrealistas, tanto en el manifiesto los manifiestos de Breton, como en el texto de Dalí, digamos, sobre el método paranoico crítico, que es una de las cosas que voy a explicar hoy. En ambos hay una crítica de los principios de la razón, ¿no? Crítica, por ejemplo, del principio de identidad, ¿no? Que una cosa, digamos, principio de identidad o principio de contradicción. Digamos, si afirmamos P, no podemos afirmar no P, digamos, ¿no? O sea, si una cosa es lo que es, no puede ser lo contrario, no puede ser al mismo tiempo otra cosa, ¿no? Eso Dalí lo va a refutar con la idea de las dobles imágenes. Ya vamos a ver algún ejemplo de doble imagen, ¿no? Aquí digo lo que he dicho antes, no es un movimiento artístico, es una edición mucho mayor, es una poética. Por debajo de esa poética hay una concepción de cómo transformar la vida, transformar la apariencia del mundo, ¿no? Rodear todo lo existente con un halo de poesía para la vez de misterio, el tema del misterio, donde todo puede ocurrir. Concepto de azar objetivo. Expresa coincidencias perturbadoras que se producían en la existencia cotidiana. Por ejemplo, el hecho de que Breton, por ejemplo, tiene un encuentro con una mujer en una fecha determinada, y ese encuentro, él se da cuenta de que él lo había digamos, previsto en un poema que él había escrito cuando tuvo 8 años antes, ¿no? Y que de pronto esto que había aparecido en este poema aparece en la realidad, en un encuentro, ¿no? Encuentro, por ejemplo, esto es muy de los surrealistas, ¿verdad? Y esto es una cosa que también ha tocado mucho a mi generación, justamente porque de alguna manera la continuación del surrealismo va a ser lo que se va a llamar el situacionismo, que es un grupo, digamos, en los años 50, por ahí, ¿no? Y posteriormente toda la generación del 68. El encuentro es el hecho de que el surrealismo está ligado a una experiencia urbana, de la ciudad como ciudad de los hallazgos, de los encuentros, ¿no? El hecho de que Breton
cuenta que se encuentra que de pronto tropieza con una mujer en la calle, piensa seguirla, pero ella desaparece. Y luego después, poco después, en una reunión, se encuentra con esta misma persona. Curiosamente, Breton, que es un poco evidentemente el factotum completo del movimiento, Breton estaba casado con una chilena. Y probablemente ahí, por esa razón, Mata entró en contacto con Breton, ¿no? Por ejemplo, Octavio Paz, el mexicano, que es premio Nobel, también entró en contacto con Breton a través de la chilena. O sea, que esta chilena jugó un papel también en el surrealismo, ¿no? Ya. Ya. Entonces, este punto, sueño, infancia, imaginación, locura, ¿no? Concepto de azar objetivo, ¿no? Los surrealistas, en cambio, exploran otra realidad, ¿no? La que es percibida por el inconsciente. Esta realidad interior maneja los mismos elementos que la realidad exterior, pero su orden, la relación entre ellos y demás, se halla completamente alterado. La famosa frase, el encuentro fortuito del paraguas, la máquina de coser en la mesa de disección. La frase de este poeta francés que murió muy joven, Lautréamont, ¿no? En el fines del siglo XIX. Bien. Importante que este grupo de los, digamos, Aragón, Breton, Foucault, todos ellos, no, Eduard, Manray, Luis, Ernst, Masson, Salud, Magnier, Salí, Buñuel. Buñuel también es cineasta, también, ¿no? Las primeras películas que hace Buñuel las hace con Dalí. Por cierto que son probablemente las mejores, ¿no? Habréis visto El perro andaluz, ¿no? Y una y otra, ¿no? Ellos no pretendían, importante que no es un movimiento que pretenda como, digamos, engatusar al público y llegar a ser conocidos y tener como toda una cantidad de fans y cosas de eso, no, para nada. Deseaban encontrarse ellos con individualidades de su mismo temple, ¿no? Incluso, y también no les importaba irritar a la sociedad, ¿no? Hay que decir que consiguieron reclutar dentro del movimiento a gente, digamos, algunos de los grandes talentos de su época. Entonces, cosas, por ejemplo, Artaud, ¿no? Antonin Artaud, ¿no? Que es este famoso, digamos, tipo que se volvió loco al final, ¿no? Pasó muchas partes de su vida en manicomio, pero escribió muchos textos y algunos maravillosos, digamos, ¿no? Aparece en varias películas, ¿no? También, ¿no? Artaud y Bataille, ¿no? El surrealismo tiene otra cosa que es característico de las vanguardias, es que siempre tienen muchas luchas internas, ¿no? Las vanguardias fueron siempre muy sectarias, ¿no? Si piensan ustedes, por ejemplo, aquí ha habido una vanguardia en Chile que es, no sé si ustedes conocen, supongo que sí, La Ciudad Abierta, ¿no? El grupo de Valparaíso, la arquitectura de Valparaíso, la playa de Tokio, donde están toda esta experiencia. Esa experimentación, todo eso, también surge vinculado al surrealismo y también va a sufrir muchas purgas internas, ¿no? Eso se da mucho por ejemplo, Breton rompe con Dalí, rompe también con Bataille, ¿no? En fin, hay muchas, les voy a contar luego la historia con Dalí porque es realmente graciosa, ¿no? La pelea con Dalí. Una frase, por ejemplo, ustedes vean un poco el espíritu de estos personajes, ¿no? El acto surrealista puro
más puro consiste en bajar a la calle, revólver en mano y disparar al azar, mientras a uno lo dejen contra la multitud, ¿no? Quien no haya tenido por lo menos una vez el deseo de acabar de esta manera con el despreciable sistema de envilecimiento y cretinización imperante, merece un sitio entre la multitud, merece tener el vientre a tiro de revólver. Es una frase de todos, ¿no? De hecho, uno de ellos, Jacques Bachet, uno de los personajes tenía intenciones de disparar cuando se dio la obra esta, Las tetas de Tiresia, que es una obra de Apollinaire, de disparar contra la gente del teatro, lo sujetaron, ¿no? Ese mismo personaje, curiosamente, después, eran de experiencias muy extrañas, después se despiden de él, coge un bote, se va por el mar y desaparece, nunca más se supo de él, ¿no? Ese tipo de experiencias, ¿no? Un punto importante, la importancia del individuo. El individuo es soberano, de cierto modo, ¿no? Insisto mucho en lo de la estrategia multimediática, ¿no? El panfleto también será una cosa que van a usar mucho, ¿no? La oficina, para que ustedes se hagan un poco de la imagen, la oficina de investigaciones surrealistas estaba decorada con un jabalí en la escalera, varios fantasmas, ¿no? Varios fantasmas, la campana, que la llamaban la campana azar, ¿no? Azar, ¿no? Y una frase de Berkeley. Berkeley es un filósofo que escribe, ¿no? Hacían encuestas. ¿Qué tipo de preguntas? Por ejemplo, perfectamente, absolutamente moderna. ¿Por qué escribe usted? ¿No? ¿Qué hace cuando está solo? ¿No? ¿Es una solución el suicidio? ¿Qué tipo de esperanza pone en el amor? Esto es un punto importante, ¿no? El tema del amor es un tema enormemente trascendente dentro del surrealismo, ¿no? Y personalmente en la vida de Tom, ¿no? Juegos, hacían juegos, ¿no? También, ¿no? Por ejemplo, la noche del 22 de febrero de 1955, 12 o 13 surrealistas jugaban. A eso de las 10:30 inventaron un juego nuevo: designar 3 personajes cuya desaparición parezca deseable en el más corto plazo. 3 personajes que ojalá se mueran lo más rápidamente posible, que desaparezcan lo más posible, ¿no? Ganó un famoso poeta que era Paul Claudel. Paul Claudel tocó la casualidad que esa noche Claudel murió. Todo esto le parecía sumamente azar objetivo, ¿no? Otros experimentos, por ejemplo, se juntaban en el café, encuentro cotidiano. ¿Qué hacer con el hallazgo de una billetera bien surtida, por ejemplo? Devolverlo, sortearlo, compartir su contenido, convertir el dinero en bebidas o usarlo como un adelanto para el grupo, ¿no? El va se lo va a devolver al dueño, o sea que en eso fue de lo más tradicional, digamos, ¿no? Muy importante, las técnicas. Vamos a ver. Nosotros hemos visto la importancia que tiene el objeto, ¿no? El objeto encontrado, ¿no? Pero más allá del objeto encontrado, hay un tema todavía más mayor, que es el tema de la imagen, ¿no? El tema del arte por excelencia, de cierto modo también, ¿no? Imagen que no se plantea solamente como artística, sino también imagen literaria, ¿no? Por supuesto que los sueños, ¿por qué el interesamiento de ellos los sueños? Porque los sueños son una cantera inagotable de imágenes, ¿no?
uno tiene cantidad de imágenes, ¿no? Siempre se ha sabido, siempre se ha valorado eso del suelo, ¿no? También para intentar producir imágenes que de alguna manera les sorprendan a ellos mismos, ¿no? Ustedes han oído hablar del dripping, ¿no? Del dripping de polvo, ¿no? El hecho de que abre un agujero en la lata, tiende el cuadro en el suelo y empieza a, digamos, a repartir el líquido, digamos, para hacer los cuadros, ¿no? Eso tiene todo no sé si lo hemos hablado de eso, ¿no? Pero tiene todo un sentido muy claro, que es que generalmente la mano está absolutamente dominada por el cerebro, ¿no? En otras palabras, por la razón, ¿no? Entonces, si tú involucras, si tú ya dejas de lado la mano, ¿cierto? Como la importancia de la mano, e involucras todo el cuerpo en el movimiento, tendría más posibilidades de aparecer el inconsciente. Entonces, de ahí que Pollock haga ese tipo de trabajo. Los expresionistas abstractos americanos, que es esta corriente que aparece en la cartografía, tienen una conexión profunda con el surrealismo, ¿no? Ahí hay un personaje que es un poco el puente, que es Archil Gorky, ¿no? Si tenemos tiempo vamos a ver alguna imagen, ¿no? Si no, yo ya les voy a enviar hasta la otras técnicas. El dripping, en realidad el creador del dripping no es Pollock, es Ernst, ¿no? Max Ernst, ¿no? Ya lo conocen ustedes porque era dadaísta y luego pasa a ser surrealista, ¿no? Pero también Ernst creó otro sistema que es el frotage. ¿Saben qué es eso? El frotage. Aquí hay una definición para que lo tengan y les he traído una imagen de eso de frotage también. O sea, la idea es frotar un lápiz blanco o un carboncillo, ¿no?, sobre un papel colocado encima de una superficie rugosa. Tienes una superficie rugosa que tiene un poquito de relieve, pones el papel encima, pasas un carboncillo encima de eso, ¿no? La impresión gráfica resulta de algo diferente, es totalmente diferente de un calco, no es exactamente un calco, es diferente, ¿no? Yo les traigo una imagen de frotar, les cuento un poco la experiencia. Estábamos haciendo un libro en la isla del Hierro. La isla del Hierro es la isla más occidental de las Canarias, la más metida en el océano, ¿no? Y nos llevaron a un lugar que era muy accesible, donde las Islas Canarias son islas volcánicas, donde había lo que se llama una colada de lava, ¿no? Una colada de lava es una caída de lava, ¿no? Y sobre esa colada de lava, los guanches, que son la población originaria de Canarias, habían escrito unos ideogramas, digamos desde lo alto hasta casi la caída del mar, ¿no? Claro, una foto de eso no daba la imagen, ¿no? Íbamos con pintores, con artistas, entonces inmediatamente Eva Lotz colocó un papel sobre el ideograma y hizo la operación esa, y este es bueno, este fue el libro que se publicamos después, y aquí está el ideograma. Esto es un poco, ¿no? Son unos ideogramas altísimos, digamos. Ya. Entonces, esa es otra forma de acceder a la imagen, ¿no?
Profe, Sí. está apretando una tecla y se está haciendo algo. Multiplicando las letras. El mouse. ¿Qué pasó? Multiplicó. Ciérrela, Pero mejor. ciérrelo y cuando le iba a guardar, póngale que no. No. Bueno, por el momento no voy a decir. Bien. O sea, interés por cualquier técnica que sea un mecanismo, digamos, de elaboración de imágenes, ¿no? Puede ser desde la pintura tradicional, collage, ¿no? Montaje de imágenes y de objetos, ¿no? Ya he mencionado el nombre de Gorky, ¿no? Es un armenio que llega a Estados Unidos, ¿no? Y que es el que se inventa un poco un tipo de iconografía, ¿no? Un vocabulario de signo, que los une de acuerdo con extrañas leyes sintácticas, ¿no? A ver si podemos encontrar a Gorky. No está Google Chrome. Ahí. ¿Cuándo va a ser la segunda solemne? Segunda solemne. Porque eso faltan dos, ¿o solo va a ser una más? La segunda solemne va a ser, yo creo que hay que hacerla a la vuelta de estos días de fiesta, ¿no? Porque el otro jueves no hay clase. Ya lo sé, por eso el miércoles va a ser la clase, digamos, ¿no? Ah, la otra vez. Sí, a ver, pero la clase la va a dar la ayudante. Pero yo le voy a enviar todo el material a ella, ¿no? Ya, corto. Vamos a mirar un poco algunos. Claro, ¿dónde lo encuadrarían ustedes esto un poco? Ya con la experiencia que tienen. ¿A quién les suena? Por supuesto manteniendo la referencia. Si ustedes piensan en masa, esto evidentemente que va a tener Gorky va a tener una influencia grandísima en masa. Finalmente es un lenguaje muy parecido, este tipo de forma, este tipo como de signo. Yo hablaba el otro día de como un medio líquido, ¿no?
Bueno, esto se acerca a un pintor, claramente. ¿Quién? ¿A Kandinsky? Lo que pasa es que es ya un poco de, pues, más bien como a Miró, a Cleo o a Miró, ¿no? Pero de todas maneras, por supuesto que tiene algo que ver con Kandinsky. De hecho, Gorky tiene que ver con Kandinsky, ¿no? Pero digamos, la referencia que inmediatamente mata. Pero mata viene después, digamos, ¿no? Bueno, ya. También vamos a ver algo de Dalí, ¿no? Bueno, les cuento un poco la relación que tuvo, digamos, Dalí con el surrealismo. Es bastante gracioso. Dalí empezó, en la iconografía de Dalí, los cuadros de Dalí empezó a aparecer Hitler, ¿no? En el momento que estaba en la ascensión de Hitler, ¿no? Entonces, Dalí en la última época de su vida va a ser sumamente reaccionario políticamente, ¿no? Va a ser partidario de Franco, ¿no? Finalmente, ¿no? Del dictador español, ¿no? El caso es que los surrealistas empezaron a irritar con esta aparición de Hitler, ¿no? Entonces lo convocaron a una especie porque era muy severo en ese sentido, lo convocaron a una especie de juicio a la Rue de Grenelle, ¿no? Y Dalí llegó, digamos, típico montaje daliniano, ¿no? Llegó vestido con cantidad de ropa y con un termómetro en la boca, ¿no? Entonces, a medida que lo empezaron a atacar y qué sé yo, a medida que se tomaba dijo que estaba muy resfriado, se tomaba la temperatura cada rato y se iba sacando la ropa, ¿no? Finalmente le dijeron, bueno, ¿qué pasa con esto de Hitler? ¿Qué es esto de Hitler? ¿No? Entonces Dalí explicó, porque una de las cosas que tenían los surrealistas es que los sueños eran, digamos, algo justamente donde se reflejaba la inconsciencia y que tenía un valor y que no debían alterarse. Entonces él dijo, no, si yo sueño con Hitler, ¿no? Yo naturalmente que voy a poner lo que sueño. Si yo me estuviera, digamos, en cierto modo autocriticando, estaría falseando los principios del surrealismo. Y dijo, si yo tengo un sueño, y le dijo a Bertolt, si yo tengo un sueño en el cual estoy haciendo el amor con usted, evidentemente que yo voy a pintar las mejores posiciones, ¿no? Esto produjo grandes risas y finalmente lo perdonaron, ¿no? Al poco tiempo después, todos nos lo echaron, ¿no? Y Breton va a hacer esta famosa sigla que Salvador Dalí lo va a convertir en Ávila, y tiene las mismas letras, Ávila dólar. Efectivamente, Dalí va a demostrar una especie de interés por el dinero tremendo, ¿no? En fin. De todas maneras, debo decir que Dalí, yo les comenté el otro día que a lo mejor no era un grandísimo pintor, que a lo mejor hay otros pintores dentro incluso del surrealismo que son más interesantes, como Tanguy, etc. Pero, de todos modos, lo que sí es Dalí era un personaje absolutamente genial, eso sin duda ninguna. Y de hecho Breton fue muy clave en el encuentro con Dalí, porque era un personaje provocador, obsceno, digamos,
con un conocimiento de la obra de Freud absoluto, ¿no? De hecho, consiguió una entrevista con Freud y le hizo unos dibujos a Freud, ¿no? Hay unos dibujos de Freud hechos por Dalí, ¿no? Y además, como escritor, es deslumbrante, es fantástico, digamos. Es sumamente, uno puede parecer que es como incoherente, pero eso no es para nada incoherente. Y de hecho, cuando él tenía 15 años, digamos, vivía en Cataluña, pues sus padres eran catalanes, ¿sí? Él ya escribía, digamos, críticas de arte en la revista de Barcelona, digamos, 15 años. Personaje muy, muy interesante en ese sentido, ¿no? Y los textos, como digo, son muy interesantes. Bueno, Dalí, lo que quiero tocar hoy día, una de las cosas que quiero tocar, ya, esto es una cosa ligeramente complicada, pero quiero tocarlo porque es este método del paranoico crítico. Es una teoría del arte, Dalí, por supuesto que el método de los surrealistas, como les he dicho, es el automatismo psíquico, ¿no? Porque la idea del automatismo psíquico, como les he explicado, es que el sujeto es absolutamente pasivo y simplemente deja que las imágenes vengan y las va expresando, las va diciendo, ¿no? No pone ninguna traba a esta exposición, ¿no? Ahora bien, Dalí le parece eso importante, por supuesto, porque es la forma de liberar el inconsciente. Pero, fíjense ustedes que eso tiene una pega, tiene pega en español tiene un sentido diferente en Chile, ¿no? Tiene un problema, ¿no? Y ese problema es que las imágenes se quedan aisladas, no se unen unas imágenes con otras, y luego se quedan virtuales, no transforman la vida, por así decirlo, ¿no? Entonces, Dalí va a crear un método, es este método paranoico crítico, en que justamente va a tratar de complementar el método del automatismo psíquico, ¿no? Voy a intentar explicar en qué consiste. Primero de todo, Dalí dice que se trata de pintar de manera realista el pensamiento irracional, ¿no? La imaginación desconocida. Entonces da una definición, dice fotografía instantánea en colores y a mano de imágenes superfinas, extravagantes, extraplásticas, extrapictóricas, inexploradas, superpictóricas, superplásticas, engañosas, hipernormales, débiles de la irracionalidad concreta. Este es uno de los conceptos que luego voy a intentar explicar en qué consiste esa irracionalidad concreta, ¿no? El nombre para el método paranoico crítico parece una cosa muy loca, no lo es para nada, ¿no? Para Dalí, los métodos convencionales del surrealismo adolecían de dos graves inconvenientes. Claro, las imágenes del automatismo psíquico, ¿qué pasa? Que para entenderlas, para poder utilizarlas, realmente hay que interpretarlas, ¿no? Y para eso está el psicoanálisis, justamente. Pero ¿qué pasa con el psicoanálisis? En el fondo tú tienes esta imagen absolutamente, digamos, salida del inconsciente, por así decirlo, y luego el psicoanálisis la toma y la explica. En consecuencia, ¿qué ocurre? Que una imagen inconsciente luego se adultera porque es explicada de acuerdo con la razón, ¿no? Entonces, ese es el, por así decirlo, el defecto clave que tiene, digamos, el hecho del automatismo psíquico, que para utilizar esas imágenes hay que descifrarlas, y para descifrarlas hay que volverlas a someter a la razón, ¿no? Ese es el primer defecto. El segundo defecto es su carácter virtual y quimérico, que digamos, no satisface la necesidad de verificación que busca la traducción física en la realidad. Ya, los surrealistas habían hablado
de que todos sus experimentos tenían que, de alguna manera, la idea era transformar la vida, transformar la apariencia del mundo, tenían que de alguna manera verse en la vida real, esos experimentos, tenían que verificarse en la vida real. Pero estas imágenes en realidad se quedaban en puramente virtuales, no llegaban a, digamos, a concretarse en la realidad, ¿no? Es decir, para él, las nuevas imágenes delirantes de la irracionalidad concreta buscan su posibilidad física y real, sobrepasar el ámbito de los fantasmas y de lo virtual, ¿no? De aquello que va a ser luego psicoanalizado, ¿no? Dalí cita a Eduard, a Breton, a Magritte, a la cultura del Picasso, a sí mismo como reveladores de una necesidad de materialización concreta en la vida cotidiana de esas imágenes, ¿no? O sea, quiere hacer valer, en otras palabras, quiere hacer valer en el mundo el delirio. En esos textos a los 15, 16 años, Dalí había escrito una vez: mirar es inventar. Esa frase va a ser sumamente importante. Vamos a ver, ustedes alguna vez cuando han estado enfermos seguramente han estado solos en la habitación, en la cama, mirando el techo, y de pronto pues han visto ciertas cosas, y con esas cosas que han visto han hecho una cara, ¿no? O han visto un árbol y con las ramas del árbol han hecho un perro, ¿no? Y luego lo miráis de nuevo y es otra cosa, ¿no? Es decir, con los mismos elementos tú puedes tener varias imágenes superpuestas, ¿no? Según Dalí, de alguna manera, con la potencia del deseo del inconsciente, si es suficientemente poderosa, digamos, puede crear, por así decirlo, imágenes completamente, digamos, a partir de nada, imágenes completamente nuevas, ¿no? ¿Dónde está el tema de lo paranoico, ¿no? Porque él habla él va a prestar atención a los mecanismos internos de la paranoia, ¿no? Ustedes más o menos tienen una idea de la paranoia. ¿Qué es un paranoico? ¿Alguien loco? Ya, un loco, pero ¿qué tipo de loco? No. No sabe. Como que se persigue solo. Claro, que una persona que en todo ve signos que lo están persiguiendo a él, ¿no? O sea, que en todo ve una especie de complot contra él, ¿no? De alguna manera, ¿no? No es solamente un signo, sino que hay como una trama contra él, ¿no? O sea, él intuye como una conspiración, ¿no? Ese elemento sistemático que tiene la paranoia, a Dalí le interesa. ¿Por qué razón? Primero porque en el automatismo psíquico las imágenes eran aisladas, completamente aisladas. Sin embargo, aquí, digamos, se unen unas imágenes con otras, sistemáticamente. Pero ¿qué es lo realmente interesante? Que no es, digamos, que esa imagen no va a ser interpretada por fuera, no va a ser sistematizada por fuera, sino que es el mismo inconsciente la que la está sistematizando. Es decir, no es el caso como el ejemplo del automatismo psíquico, que tiene una serie de imágenes y luego el psicoanalista te las explica, y las devuelve, por así decirlo, al mundo racional. Sino que en este caso, la actividad paranoica es de alguna manera sistemática, pero ese sistema, ese complot, también es del inconsciente. O sea, por así decirlo, hay una relación entre las imágenes que no es tampoco racional, sino que es, y en consecuencia, uno no sale del inconsciente, el inconsciente sigue presente. En cambio, en el caso del automatismo psíquico, uno tenía que salir, para utilizar esa imagen tenía que salir del inconsciente, ¿no? ¿Entienden un poco la cuestión? Por supuesto que
el método de Dalí no es que sea convertirse en paranoico, no es eso, no es eso, sino, por eso habla de paranoico crítico, un método paranoico crítico. La paranoia sería para Dalí un delirio de asociación interpretativa que tiene, digamos, una estructura sistemática. En la paranoia hay elementos activos y sistemáticos. Eso es importante. Vamos a ver. Para el automatismo psíquico, para Breton, tenía que ser, el sujeto tenía que ser absolutamente pasivo. Sin embargo, si era pasivo, como les digo, luego para interpretarlo tenía que ser psicoanalista, etcétera, etcétera. En cambio, la paranoia es activa, de alguna manera, ¿no? No considera aisladamente los fenómenos e imágenes, sino por el contrario los ve en un conjunto coherente de relaciones sistemáticas y significativas, ¿no? Frente a la actitud pasiva, desinteresada, contemplativa y estética de fenómenos irracionales, la actitud activa, sistemática, organizativa, cognoscitiva de esos mismos fenómenos, considerados como acontecimientos asociativos, parciales y significativos, ¿no? En otras palabras, la actividad paranoico-crítica para Dalí es una propuesta de interpretación sistemática de todo el material irracional, pero desde el punto de vista de la misma irracionalidad. El ver lo irracional desde lo irracional, desde el corazón del delirio, ¿no? ¿Qué es la irracionalidad concreta? ¿No? Ese es el otro que es en relación con el método paranoico. El hecho de que lo importante es no solamente tener estas imágenes, sino que de alguna manera verlas proyectadas en la realidad. Cuando él dice mirar es inventar, digamos, quiere ver esas imágenes, quiere que la realidad le devuelva esas imágenes a él también. Esas imágenes de alguna manera creadas por el propio, digamos, método, ¿no? Hay algunas, vamos a ver si encontramos, yo tengo, me parece que tengo algunas imágenes de eso, pero vamos a ver si encontramos dobles imágenes de ahí aquí. ¿Me habéis entendido un poco lo que explicaba? No, ¿no? Ya. Bueno, la diferencia entre el automatismo psíquico y el método paranoico crítico. Uno es pasivo, el otro es activo. Uno, las imágenes que resultan son virtuales, se quedan un poco en el aire, aisladas. El otro, digamos, proyecta esas imágenes en la realidad, activamente, ¿no? Mirar es inventar, ¿no? Y, por otro lado, aprovecha el lado sistemático, digamos, de la paranoia para unir unas imágenes con otras, ¿no? Para ver como una especie de complot entre las propias imágenes, ¿no? Vamos a ver. El tema, en Dalí, el tema de las imágenes se llama doble imagen. Ya. Sí, sí. Por ejemplo, esto. Sí, esta es una especie de mercado, de esclavos, pero ustedes ven aquí unas figuras, una especie de monjas o lo que sea, pero si se fijan con un poco de atención, se darán cuenta de que aquí está el busto de Voltaire, ¿no? ¿Lo ven? La cabeza, el busto de Voltaire, ¿no? Como en los juegos de esa imagen
Sí, exactamente. Serían los ojos, sería la barbilla, etcétera, ¿no? Dalí tiene un mérito que es un extraordinario dibujante, ¿no? Y tiene un periodo muy interesante en su vida, que es el periodo inicial. Él pasa un periodo en Madrid primero, en la residencia de estudiantes. Ahí está en contacto con Lorca y con Buñuel, ¿no? Y Lorca dibujaba también, el poeta, ¿no? Lorca dibujaba, y ese periodo está influido mucho por Lorca, y los dibujos son, y ese periodo es probablemente el mejor. Conste que en ese momento en Madrid está presente el ultraísmo, y el ultraísmo es el equivalente español del dadaísmo, ¿no? Que es justamente el antecedente del surrealismo. Por supuesto, cuando Dalí se traslada a París, ya viene con todo el mundo dadaísta, en cierto modo, ya lo trae, digamos, ¿no? Y todos los sistemas de provocación que él va a usar en París para situarse, digamos, ¿no? Lo va a haber aprendido, en cierto modo, en Madrid, ¿no? A ver alguna otra. Hay una famosa, no sé si está aquí. Ahí está. Ustedes ven, aquí tenemos una vasija, pero una cara, etcétera. Esto es un paisaje, aquí hay una especie de camino, pero por otro lado tenemos este perro, ¿no? Que este es el gobierno del perro, que es como una especie de puente, digamos, este paisaje, ¿no? Y esta idea de la vasija, que Dalí tiene una cosa un poco irritante, que es el hecho de que de alguna manera él siempre está tratando de demostrar sus teorías. Entonces, esto tiene como un sentido de demostración y de demostración de su enorme conocimiento de Freud, y por ejemplo la idea del rostro de la mujer como un recipiente, que es una cosa como muy clásica, una mujer como recipiente, ¿no? Pero por otro lado sumamente, en cierto modo, esa facilidad para conseguir esas dobles imágenes se debe al hecho de que es como dibujante fantástico. Sí, me habría gustado, a ver si hay obras anteriores, a ver, estas no son, bueno, hay algunas que ustedes conocen, seguramente, que son los relojes blancos, ¿no? No sé. ¿Qué? Sí, los relojes blancos, que cuenta justamente cómo fue eso, ¿no? Que estaba con dolor de cabeza, cosa que era una locura rarísima vez, que estaba Gala y otros amigos, y le invitaron a ir al cine y él no quiso ir, y se quedó, habían comido una comida muy buena, había comido el queso camembert, etc. Y entonces él se quedó y se fue a su estudio, y en cuestión de muy poco rato le salieron los famosos relojes blancos, y cuando volvieron ya estaba, ¿no? ¿No? Pero hay un periodo que es, a ver, ¿cómo se llamaba? O sea, no tenemos mucho tiempo para ver todas estas cosas, pero yo... A ver, periodo... No sé si esto... No sé si... Obras, pero 1900... El periodo mejor es 29, 30, 31, ese periodo. No sé si sale ahí. Lúgubre.
todas estas indicaciones, miles de pequeños detalles, ¿no? Es una cosa como obscena, la figura de abajo es como una representación del padre, y en fin, que es un poco lo que está pasando, ¿no? Bueno, nosotros, si tuviéramos algún tiempo, en algún momento, pues yo hace años di una conferencia sobre Dalí, y tenía que buscar, y eso también es para la formación. Claro, tenía ese lado de provocación, ¿no? Siempre como fondo el Cap Piqueros, que es el paisaje de Cataluña, ¿no? Cerca del paisaje, su paisaje, digamos. Bueno, otro artista que me parece importante que vean de esto es este probablemente sea de los más interesantes de los pintores surrealistas. Este va a influir mucho sobre el propio Dalí. Ustedes han leído el libro este no es una pipa, no se lo han leído, ¿no? El libro sobre Magritte. Entero no. ¿Qué? Lo pedí hace unos días, pero lo ojé las primeras páginas, no de entero. Ya. ¿Me lo pediste a Canadá? Sí, no recuerdo. Bueno, yo le voy a enviar a Sarai digamos, un power con obras de surrealistas, con algunos datos, ¿no? Y si es posible algún texto sobre de ese libro, particularmente. Todos sabiendo que de esto es de su complicado.
uno de los primeros. Sí, este tiene que ver, como ustedes pueden ver, con Gorky, con Massa, con un poco esta onda, que es como una derivación, una especie de derivación tardía, un poco de Kandinsky también, ¿no? Pero, sí, sí. Bueno, y Magritte, pues, sí lo conocen. Claro, aquí hay una complejísima relación entre la realidad y la representación, ¿no? Este cuadro, pues, es muy conocido, efectivamente, tenemos el paisaje, luego el momento eh, cristal que es transparente, luego aquí deja de ser transparente, con toda la imagen, evidentemente se rompecabezas, ¿no? Entonces, esta compleja relación entre imagen es lo que, de alguna manera, decíamos, ¿no? Que cuando vuelve a aparecer la representación, sobre todo en Magritte es muy patente, cuando vuelve a aparecer la representación después de todo el movimiento abstracto, la representación ya no tiene la inocencia que pudo tener antes de que hubiera todo el movimiento abstracto, ¿no? Entonces hay todos estos juegos entre la realidad y la representación, ¿no? Y eso es un poco lo que trata este libro. Esto no es una pipa, que es, en el sentido de un libro sumamente bueno de Rafael Foucault, sí. Yo siempre voy a insistir que lo que me interesa realmente es el misterio, Magritte. Es siempre muy simple, una conclusión extremadamente simple, pero con todos sus problemas.
Vamos a parar. Si quieren no paramos y seguimos hasta las 4 y terminamos a las 4, ¿no? Por ejemplo. Bueno. Ya. Bueno, antes que nada, un poco antes ¿cómo vamos a aclarar un poco lo que iba a hablar? ¿Cómo ven esta distinción entre automatismo y método paranoico crítico? La idea del automatismo, más que nada, ¿cómo lo entienden? Era lo del automático cuando, como estoy confundiendo, cuando uno expresaba las imágenes y después le intentaba dar un sentido. ¿Era de eso o no? No, era la perspectiva de imagen. Vamos a ver, cuando yo digo que el automatismo es un poco, ya saben ustedes, inspirado en Freud, ¿no? Y se refiere sobre todo a lo que se llama la asociación libre, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Si es eso, ¿qué es lo que el psiquiatra o el psicólogo, psicoanalista, le pide justamente al paciente? Claro. Es paciente, además, es pasivo. ¿Perdón? Identificar las imágenes, pero sin que tengan Pero no las identifica, simplemente las nombra. Sí. Va nombrando palabras, va diciendo palabras, ¿no? A partir de las cuales el psicoanalista, porque finalmente el inconsciente, eso es un punto importante, ¿no? El inconsciente no tiene más vida que la que aparece en el lenguaje. El inconsciente se manifiesta en el lenguaje. Por eso Freud va a hablar, por ejemplo, del el lapsus. Cuando el lapsus, hay diferentes tipos de lapsus linguae, cuando uno quiere decir una cosa y dice otra, ¿no? Otra palabra. Y en esa palabra que dice delata un poco lo que le está preocupando. O sea, el inconsciente, esa va a ser la teoría de Lacan, ¿no? Al analizar el pensamiento de Freud, que la única manera de captar el inconsciente es en el lenguaje. Por ejemplo, otra dimensión del inconsciente, Freud tiene un texto sobre el chiste. Ahí también se manifiesta el inconsciente, en el chiste, en un librito sobre el chiste.
Y luego algunos lapsus que son como muy, que no son simplemente, hay un tipo de lapsus que se llama lapsus calamis, o sea, el lapsus calamitoso, porque en el fondo descubres algo que no querías para nada descubrir, ¿no? Por eso es la importancia de esa secuencia de palabras que la persona va a soltar, ¿no? Entonces, se podría decir como los dichos. ¿Perdón? Los dichos serían como un tipo de relato. Los dichos, ¿a qué te refieres con dichos? Como los dichos chilenos, como de tal palo de la astilla, Los refranes. Los refranes. Los refranes. En fin, puede que haya algunos, pero por otro lado los refranes más bien tratan de manifestar una especie de sabiduría convencional, digamos, ¿no? Expresan normalmente una sabiduría convencional. Generalmente un poco rastrera, ¿no? Piensa mal y acertarás, ese tipo de frases, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, pero también es como una forma de decir algo que uno piensa, pero sin decirlo directamente. A eso mismo. Ya, en ese sentido lo decía. Pero generalmente el refrán, generalmente se ha dicho que es una forma, por ejemplo, esas gentes que hablan por refrán, hay gente que habla continuamente por refrán. Yo he conocido viejitas que lo único que decían era refrán, ¿no? Y eso muchas veces es una forma de no pensar, de aplicar ciertos conocimientos ya conocidos o archisabidos, una forma de como no pensar, sino que pensar convencionalmente, digamos. No serían exactamente los refranes, probablemente que haya refranes donde efectivamente hay una... A lo mejor, como lo cite uno, puede ser que... Pero vamos a ver, el interesante es cuando aparece algo involuntario. Y generalmente el refrán es algo, digamos, que tú insertas pero voluntariamente, digamos, ¿no? Pero cuando aparece algo involuntario, que de alguna manera te delata algo que no querías decir, ¿no? Ahí efectivamente está inconsciente. Pero eso es importante, el inconsciente está, por así decirlo, fracturando el lenguaje de alguna manera, ¿no? El inconsciente no es una cosa, digamos, sino que es como una interrupción ahí del lenguaje. Pero vamos a ver, entonces, ¿cuál sería entonces la diferencia entre el automatismo, digamos, ¿no? Por cierto, por supuesto que es un principio que Breton y los surrealistas consideran inapelable, o sea, que es algo que realmente el hombre tiene que estar, por así decirlo, tiene que ser pasivo, no tiene que estar oponiendo sus sistemas morales, sus sistemas estéticos, no tiene que estar completamente pasivo, ¿no? Por eso Breton se va a sublevar un poco contra el sistema de Dalí, contra el sistema paranoico crítico, porque el sistema paranoico crítico es activo, decididamente, ¿no? El sistema paranoico crítico se podría ver en las pinturas que hizo Dalí como que tienen doble imagen, ¿no? Por supuesto, porque esto claro, él dice que una persona, digamos, con un deseo muy potente, puede, a partir de ciertos datos mínimos, digamos, rayas, etcétera, construir una imagen y puede construir muchas imágenes. O sea, que no solamente dobles, sino que podrían ser triples. Entonces, lo que hace Dalí en esas pinturas de doble imagen es como insertar una paranoia en la persona que lo ve. Claro, porque de alguna manera esas imágenes no es una imagen, sino que es toda una secuencia de imágenes, ¿no? Entonces, hay un lado, como por así decirlo, son imágenes articuladas, y esa articulación es la sistemática que le prestaría supuestamente la paranoia. Porque
la paranoia es, la gracia que tiene es que esa sistematización que en el automatismo psíquico la hace el psicoanalista, digamos, según su razón, en el paranoico crítico la hace el propio paranoico, digamos, dentro de esa interpretación es inconsciente también, está dominada por el inconsciente también. Esa es la gran diferencia. Y luego, muy importante, el hecho, este concepto de la irracionalidad concreta, que tiene que ver con el azar objetivo, ¿no? El hecho de que, por supuesto que es irracional, pero no se queda simplemente en una palabra o en una imagen, sino que eso irracional se consigue ver en la realidad misma, ¿no? Eso es para lo decisivo, porque el surrealismo siempre dijo que es importante que se verificara en la realidad, digamos, ese pensamiento. Se trataba de cambiar la vida, o sea, no era simplemente imágenes poéticas, ¿no? Por eso todo ese mundo del hallazgo, el encuentro amoroso, todas esas premoniciones, todo eso de alguna manera son cosas que el inconsciente en cierto modo estaría actuando. También, por ejemplo, un momento dado, eso lo vamos a ver cuando veamos Giacometti, hay un momento dado en que Breton sale de paseo con Giacometti y van a lo que se llama el mercado, el equivalente del mercado persa, Santiago, en París, lo que se llama el mercado de las pulgas, el Marché aux Puces, el mercado de las pulgas. Bueno, van allí, entonces Giacometti estaba haciendo en ese momento una escultura y se trata de como de elegir un objeto que te lo pida el deseo, en cierto modo, ¿no? Entonces de pronto él descubre una máscara, digamos, que le viene fantástico para su escultura. Es una escultura que se... no sé cómo se llama puede que yo lo tengo en mi Giacometti es un escultor que ustedes si conocen, probablemente conocerán por este tipo de obras. Vamos a estar aquí su obra también. Porque este es un periodo muy breve de Giacometti. Este es el tipo de obra típica de Giacometti, ¿no? Conocen esto, lo han visto, ¿no? Pero esta es la obra, vamos a ver, Giacometti entra en contacto con los surrealistas, sobre todo con Bataille, ¿no? Y esos años, fines de los años 20, 29, 30, 31, y hace una obra fantástica que es la que yo he destacado aquí, ¿no? Y luego después entra en contacto con Sartre, con el existencialista, el filósofo existencialista, y va a cambiar su obra, ¿no? Y va a aparecer toda esta obra que es la obra típica que uno conoce de Giacometti. Sin embargo, conserva ciertos elementos. Conserva este elemento que es muy típicamente surrealista, porque en el fondo esta jaula revela que lo que hay dentro no está dentro de la realidad totalmente, sino que sería lo surreal, por así decirlo, ¿no? Pero lo vamos a ver eso en otra obra mucho más. Esta es una obra que fascinó a los surrealistas, por delante, ¿no?
a ver si lo tengo aquí. También me interesa conocer un poco más sobre esto, porque tengo bastantes cosas. Aquí hay una descripción de Dalí de esta obra. Dice, una bola de madera marcada con una hendidura femenina está suspendida. A ver si hay más imágenes para que se vea esto. Ya, aquí está la hendidura femenina, ¿no? Una bola de madera marcada por una hendidura femenina está suspendida de una fina cuerda de violín, encima de una media luna, una de cuyas aristas roza la cavidad. El espectador se encuentra instintivamente forzado a hacer deslizar la bola sobre la arista, lo que solo puede hacer parcialmente, porque así lo permite la longitud de la cuerda, ¿no? Esta es otra máquina copulante, ¿no? Que en el fondo también es lo femenino, y no llega a rozarse exactamente, ¿no? Luego hay el lado porque Giacometti está influido por Bataille. Bataille le interesan todos esos juegos precolombinos de a la pelota, de los mexicanos, de los aztecas, que jugaban desnudos y acababan todos ensangrentados, ¿no? Hay una estética que es, por ejemplo, propiamente del terror andaluz, del dedo del ojo, ¿no? Ese lado como sádico que aparece en Giacometti, ¿no? En muchas de las obras de ese periodo. Es que es un periodo muy breve, pero absolutamente fantástico. Y esto es interesante, el hecho, por una parte, el hecho de que se puede mover, que se puede estar en la realidad, pero por otro lado está fuera, está ficcionada, metida en una jaula, ¿no? Bueno, el caso es que empecé hablando de esta imagen, de la primera de todas, que es la imagen de la máscara, ¿no? Evidentemente que en este caso la influencia del arte, digamos, primitivo, entre comillas, ¿no? El arte de las culturas oceánicas, en fin, que es en ese momento muy importante en todo el arte europeo, también de arte africano, ¿no? Es otra imagen. Esta es la moda, la moda africana actual en un momento dado, ¿no? Fíjense la imagen de la pareja, ¿no? Tiene el carácter abstracto que tiene generalmente la escultura, digamos, figurativa, ¿no? Estas son las, ¿cómo se llama? Esto es una cultura Woven, parece, el Museo del Hombre, y en el cual la mujer aparece representada como por esto, ¿no? Un poco, ustedes conocen la Venus, esa primera primitiva, ¿no? La Venus del Egipto, pero esto es digamos, no de la tradición occidental, ¿no? Que es otra tradición, y digamos, es la mujer cuchara, ¿no? Que hace aquí Giacometti. Moden suspenso. Estos son unos juegos
Eh, sí, lo importante es que sean como interactivos y esa cosa de la horizontalidad. Eso tiene todo un pensamiento detrás que es. Hay una dirección del surrealismo que es la de Bataille, influida por Nietzsche y que valora justamente lo abyecto, lo bajo, ¿no? Y justamente valora, por eso, este interés por la horizontalidad. En el fondo es la valoración del instintivo que está ya en Nietzsche, ¿no? Fíjense usted esto, por ejemplo, esto ya anuncia un poco el perro andaluz, ¿no? La púa en el ojo, ¿no? Tipo de temas, ¿no? Claro, esto también está un poco en la línea, por ejemplo, del dadaísmo, de Man Ray, de la plancha con los clavos, esta especie de forma fálica, objeto desagradable con los pinchos, ¿no? Ya no se juega, ¿no? Con el futuro, se acabó el juego. Y luego viene esta visión existencialista en la cual, por así decirlo, Giacometti le da valor al espacio. Y es como el espacio presiona, la sensación de que el espacio como que presiona sobre la figura, ¿no? Es como esa la idea, ¿no? Sí. Observa como en este último periodo, observa el tema de la jaula. Un objeto, por ejemplo, me gustaría que vieran, no sé si lo tengo aquí. No, vamos a verlo. Sí, sí está. Mary Oppenheim, ¿no? Esta taza que también tiene esta cosa como también hay una alusión erótica, oral, ¿no? La cosa peluda y es una cosa para tomar, ¿no? Para beber, ¿no? Pero es una pieza muy a ver si hay una imagen un poco mejor. Y Dalí también tiene, ya sabe usted, toda una obra escultórica, ¿no? Tiene una obra típica también de sí,
Sí, la ves uno de los cajones, ¿no? Sería como una especie de representación del inconsciente también, ¿no? Sí, Dalí es siempre muy explicativo. Eh, me preocupa que les haya quedado más o menos clara la idea de esa diferencia, ¿no? Entre el automatismo y el método paranoico crítico. Entre finalmente lo pasivo de uno y en cierto modo difícilmente utilizable y lo activo del otro, y utilizable justamente porque no se sale del propio inconsciente, del propiamente irracional. La sistematización también es irracional. Leas el manifiesto. Esta parte del manifiesto toca justamente el tema que les dije, las fuentes de inspiración del surrealismo, que son la infancia, ¿no? El sueño, por supuesto, la imaginación y la locura, ¿no? Y hay toda una parte que va a ser muy importante para los surrealistas, por supuesto, que es la crítica de la lógica, ¿no? de la razón, ¿no? Crítica del principio de contradicción, todo eso, ¿no? ¿Profe? Sí. ¿Se podría tomar como pasivo? ¿Cuál? Exactamente. El déjà vu, eso, las cosas que te pasan, lo que pasa cuando estás en una reunión y tú dices que tienes un déjà vu, que tú has vivido en la situación en el mismo momento, antes. Ya, eso es lo que ellos consideran como azar objetivo, ¿no? Ya. Es como un azar, o sea, una situación que de alguna manera descubre algo que tú has vivido antes, ¿no? Ya, entiendo, el déjà vu es ya visto, ¿no? Lo que ya ha sido visto, ¿no? Lo que pasa es que el automatismo psíquico es simplemente esa experiencia. Ustedes no han hecho nunca la experiencia de ponerse a pintar o a escribir sin... eso es una experiencia interesante hacerla, ¿no? Digamos, sin, sin controlar mucho. Profe, Sí. tiene que ver con el corriente de la conciencia, o sea, con el texto, o sea, los textos, con el corriente de la conciencia. Con la corriente de la conciencia, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que en este caso se llama así, corriente de la conciencia, pero en este caso se supone que esa corriente, que tú no alteras nada de esa corriente, tú simplemente lo registras, por así decirlo. Lo registras como si fuera digamos, una grabadora. Tú eres como extraño a eso. Es una experiencia interesante, ¿no? el hacer, o incluso, claro, la pintura es un poco más difícil porque la mano siempre está muy dirigida ¿no? Pero digamos, en la escritura se puede dar más consciente, porque uno está consciente sí, sí. está inconsciente de lo que está haciendo. Claro, yo creo que es interesante para luego trabajar sobre eso, ¿no? Porque, por ejemplo, la gente cuando fuma marihuana, o algo así, a veces dibuja y escribe, cosas de esas,
luego leen lo que han escrito y es horrible aquello, ¿no? O sea, es como que no se cae a los suelos, digamos, ¿no? Pero En este caso, esa persona sería pasivo. claro, sería pasivo, lo que pasa es que sería en este caso inducido, ¿no? Quiero decir, sería producido o provocado, por así decirlo, ¿no? No, por cierto que en esos estados a veces hay una agudeza tremenda, digamos, ¿no? Una captación intensísima de algo, ¿no? Pero tiene la cosa, tiene menos gracia en el sentido de que es inducido, digamos, ¿no? Bueno, por ejemplo, ustedes ven a Camila Lago, por ejemplo, ¿alguien la ve? No, porque tiene muy confuso ella. El martes la veo. A ver, el martes, en teoría. Ah, no, el martes en grabado. en grabado. Qué clase. Dale esto. ¿Cómo saqué el libro? No ha dicho qué pasó. No, dijo lo que